Hello, everybody. My name is Brian Balgenbent. I'm a radiation oncologist at the Department of Amsterdam UMC in Amsterdam, the Netherlands. And I'm here to give you a talk about online adaptive radiotherapy and especially our first experience with the Varian Ethos system. These are my disclosures. First of all, I want to tell you something about Amsterdam UMC, because it's actually a new hospital, but it's merge of two large hospitals in Amsterdam in the Netherlands. And it's a merge of the VU Medical Center and the Amsterdam Medical Center, so the VU and the AMC in Amsterdam. We have now a department with more than 30 radiation oncologists, and we have, for external beam radiotherapy, we have 2 MRI Linacs, 5 TrueBeams, 2 agility systems, and since recently we purchased 6 Ethos therapy systems from Varian. We also have a brachytherapy department, which we provide HDR, but also PDR, and we also can give patients hyperthermia in combination with radiotherapy. So how did we do it in the past when we tried to do adaptive treatments at Amsterdam UMC before we purchased the Ethos systems? Well, in the beginning, of course, we had our daily online Cone-beam CT for all our patients, and that helped a lot in adjusting the margins for the target volume. Then we went on to a more triggered adaptation, so we could adapt the plan at that moment if we saw differences. But for special cases, we saw that a lot. For example, areas in the pelvis, like the bladder, cervix, or rectum. And we then decided to go on with a library of plans. So we had a plan of the day at that moment. So multiple plans were available at the Linac to select on base of the CBCT that was performed on that day. For the bladder, we had 2 CT scans, one with a full, one with an empty bladder. Same for the cervical cancers. And for the rectum cancers, we had only 1 CT scan, which was with a full bladder scan. If you look at, and we then interpolated these structures to get appropriate margins. I will give you some examples. This is the library of plans we had for rectal cancer. So we only adapted the area for the upper mesorectum, and especially in the ventral side. And you can see here we had several plans based on several margins. So we have the 0 margin over here, then 15 millimeters, 25 millimeters, but we also made a margin where we expected that the bladder would be fuller or the rectum would be emptier. So we had also a margin with a minus area. So we then made plans for all these different PTVs and carried on the machine and chose the plan of the day. For bladder, it was it's a bit different. So we have our empty bladder and we have our full bladder. And what we did, we interpolated the structure in all areas, so in all axes, and we created 5 plans. You can see here we created plans for the 0 bladder structure, so empty bladder, but also when the bladder was 30% till 100%, and even we made a plan that the bladder will be fuller than at the planning CT. So we also made a plan for 133%. So how then about online adaptive treatment? Well, at Amsterdam UMC, you already saw it, we have 2 MRI Linac systems which can provide us with online adaptive treatment. The MRI Linac, however, is a bit time consuming, of course. It takes about 1 hour per patient to give a treatment. And therefore we decided at our department that mostly stereotactic guided, MRI guided online adaptive radiotherapy would be performed. We call it SMART. So hyperfractionated SBRT fractions would be we give on the MRI Linac for online adaptive. So hyperfractionated seams are not yet suitable for MRI Linac because of the time-consuming part. And we still wanted to make the next step from our
library of plans to online adaptive. And why not use high quality cone-beam CT instead of MRI, as you can also visualize on cone-beam CT what you want. So therefore, we decided to purchase the Ethos system from Varian. You can see here, this is the first machine that was installed at our department. And this system gives a lot of advances. It's, first of all, it's a package which provides in one Ethos system all the things. You have the initial planning you can do in the Ethos systems, but the most important part for us was that we could do an on-couch adaptation. And according to the manual, it should be around 15 minutes, but we could do then online adaptive treatment based on this system. So if you want to do online adaptive treatment using cone-beam CT, then you would want to do that for specific types of tumors, which you expect daily differences. So that can be for prostate, rectum, bladder, gynecological tumors, so all located in the pelvis, but also before you can think of pancreas or stomach tumors, which are also daily different at a different position. In our house, we started with rectum tumors because we wanted to get from the library of plans to the online adaptive, and for rectum tumors, we know we have a short sheen before the operation, which is 5x5 gray, and therefore we have not a large series immediately, and we can adjust to the system and see how it works. So we went for rectal cancer, neoadjuvant 5x5 gray. We define the target volumes according to the definitions according to the paper of rules. We had our specific PTV margins around it. In AP 5 millimeters, but in craniocaudal we had a bit more margin, and we still delineated these structures as you can see here in our original delineation system, that's Velocity, and then imported these structures into the Ethos system. And when we imported these structures into the Ethos system itself would make a plan. So that's the first part, the initial planning. And the most important part of the online adaptive for the Ethos system is that you have to contour the structures that are, and mark them also, that are important and influence your target volume on a daily basis. And for rectum cancer, we see that the rectum itself, of course, varies from day to day, but also the bladder and the bowel we thought could have influence on the day-to-day target volume. So therefore, these influences were also contoured. We then prepared the plan. The Ethos system gives you several possibilities. You can get plans based on IMRT, and you can get plans based on VMAT. So we have 2 to 3 full arcs with VMATs, or 9 or 12 fields with IMRT. But you can also see here that the delivery time with VMAT is much less, because the monitor units is much less compared to IMRT. So therefore, we choose for a VMAT plan, which also fulfilled the plan evaluation parameters, which we used according to the paper of Appold. So we looked at the constraints for the bladder, bowel bag, and the hips. Then came the most important part, because then we want to treat the patient, and we want to do an on-couch adaptive treatment. So in the beginning, we had the team, which is consistent of 2 RTTs, 1 physician and 1 physicist, and the RTT is in control of actually everything what's done on the machine or in the control room. Except for Modius, which is the QA assurance provided, and that's something the physicist would have control over.
Before the first fraction, we always have a pre-meeting. So we look at the targets, the reference, so the contouring of the oncologist, radiation oncologist is a golden standard. And we always use a separate PC with an example next to the system to check if everything is correct. We agree on the rules and we use a form of a form, so it's a checkbox actually, and it's in Dutch here, but this was very important, so we did not miss any step during the treatment. So this was the way we went on couch. Then we performed our first cone beam CT of the patient, and then the system kicks in. The system will delineate the influencers itself. And that's it does that with an artificial intelligence system, which is deep learning, and you can see it. It's based on a convolutional neural network, and it's already pre-trained on several CTs and CBCTs, and after that it has been peer-reviewed. So these structures are contoured by the system itself. So it looks at the influencers we have defined. For example, here you see the bladder and the rectum, and the system itself contoured it nicely. Then when the influencers are checked and we agree with them, then the ETO system itself will adjust the target volume based on the influencers. And so the system will give us a new CTV. And we will look at this CTV carefully. There's also on a form to see if it still fulfills the contouring guidelines. So that's the next step. So we did the contouring evaluation. And after that, you can see that if we agreed with the adjusted new target volume, you can see here clearly that the scheduled plan, which was performed before treatment, does not cover correctly anymore our new adapted plan. So the system itself will then calculate again a new plan based on the old scheduled plan, having the same constraints and same field. So if you use VMAT, it will give a VMAT plan. If you do IMRT, it will give an IMRT plan. And you can see here now clearly that doing this on the couch, you see that the coverage of your target volume is now correct. So after we have checked the plan and we choose the adapted plan, we perform another cone beam CT, as you can see here in our guide, in our overview. We check the plan itself in Mobius, so quality assurance check, and then if the cone beam is still giving the correct target definitions, then we go on to the treatment. And as you can see here, this is the timeline, and we for the first 10 patients, we looked at how much time would it consume on the machine, on couch. So we evaluated all the steps, and as you can see here, actually the most important time is the total time, of course, on table for the patient, and on average, we came that the patient is on average something less than 30 minutes on table. And most of the time is still in every part of checking. So it's also in evaluation and adjusting the target volume, where we can do 5 minutes, but we can also do 20 minutes. And the plan calculation itself by the system can go fast in 5 minutes, but can also go slow in 17 minutes. It also depends on how you perform during the treatment and how the area of the target volume is. So this is our first experience. We did 10 patients, and actually we didn't have a lot of large problems with the patient. We could all treat them very well. One patient you can see here at the left has had already a very full bladder during the first cone beam CT, and therefore we then said, well, he will not keep this up for 30 minutes. So we let him go off the table. He went to the toilet, and afterwards his
bladder was emptier, and we went on with the online adaptive treatment. For the planning of the system, it uses a synthetic CT, which is the line of the cone beam CT, and we can check that afterwards in the quality assurance. And what we saw is that sometimes, for example, here you see that the synthetic CT delineation, which is the line here, is a bit off for the bone contours, but also sometimes for the outer contour of the patient. And we did a quality assurance check, and we checked the plan, and it did not have influence on the target coverage of the plan. So we still went on with treating the patient. And one special patient we had that had during the treatment had the air pocket movement, and we checked that afterwards, and we looked at it and saw actually that the movement itself did not have influence on the plan itself. So here again, our first experience. Of course, the schedule plan was not often correct, as you can see here. The adapted plan was always had a nice coverage of the PTV, and you can see here the calculation times of the system of the plan. So the VMAT be 2 or 3 arcs, depending on what was performed before. You can see actually it depends on the patient how much time it uses to calculate for that, because between the patient, in the patient itself, there's not much difference for plan calculation, but between the patients, you see some differences. But on average, we see that we get 7 minutes calculation time. So how's the workflow on the ETOS system at this moment? So we have, this is the workflow with all the steps that have to be performed, steps that are performed by the system itself, but most of the steps we will perform the RTT, but still the radiation oncologist is on couch to see how the target volume is and evaluates it with the RTTs. And the physicist is there to check and evaluate the adaptive plan and does a second dose check in Mobius. But however, in the future, because this is of course very time consuming, especially if you need a radiation oncologist and also a physicist, and want to do that on a mainstream base. So actually what we want to do is have the RTT have control of the patient, and that the RTT will perform all the steps itself, because the contouring is already done before, so they only have to see if the contouring is correct. So they only have to call the radiation oncologist if it's necessary, or if they have doubts. And the same is for the quality assurance check. If they have doubts or something, they can call the physicist. But in the future, we want to have this a mainstream. We have to have also the online adaptive treatments on the ETOS to be a RTT-driven treatment. So in rectum, we have now our first experiences. We are now looking at bladder. This is still work in progress, but we already have some work done in the emulator. So this is not in the, we use the cone beam CTs of patients and work in the emulator to see how the system performs, especially for bladder cancer patients now. And the treatment for bladder cancer patients is to the bladder and the elective nodes 40 gray, as you can see here, and we do a simultaneous boost to the tumor itself. The tumor itself, yes. And what you can see here is just that you see that the schedule, the nice thing of this system, ETOS, it always gives alarm bells. So if something is not correct, you always see it directly in your view, and you see why is it not correct. You can see here that for the schedule plan, the boost treatment is not correctly covered anymore. So then if we look at the adapted plan, then we have, that's here, and you can see that by adapting the plan based on the influencers and the new contours, you can see that the adapted plan gives a nice coverage again of the boost of the patient.
So we are far in this now, and we hope to start also with online adaptive for bladder cancer in the next 2 to 3 months. So to conclude, online adaptive radiotherapy with the ETOS system is indeed a step forward, because you can see you can adjust the plan itself on the day on couch, and it gives the correct plan. So we are a bit farther than having a library of plans to choose from. For rectal cancer, we know that the area to treat is large, and that and we looked at it, and we still think whatever we want to do, it will always take around 30 minutes, perhaps a bit less, to have an online adaptive treatment for rectal cancer. For bladder cancer, online adaptive radiotherapy will be challenging, because from the rectal cancer patients, we have seen that during the treatment, the bladder fills a bit. At the second cone CT, we see a bit more full bladder. So therefore, we are still having work in progress, and see how that goes, and how we will cover that with specific PTV margins in areas that we expect will be larger during the treatment. And in the future, of course, this machine, the ETOS system, we want to have it fully operated by RTTs after proper training. So I want to thank you all very much for listening to this talk, and I want to acknowledge all these members of our department that were heavily involved in implementing the online adaptive ETOS system at our large new fused hospital. Thank you very much. Estimados colegas y amigos, les doy la bienvenida a este nuevo video para Varian. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el rol del servicio sin papel, específicamente en un servicio de radioterapia que tiene ciertas particularidades que los servicios tradicionales en medicina no tienen. Espero poder describírselos con calma. Esta es una presentación auspiciada por Varian, por supuesto. Y aquí están mis conflictos de interés personales. Básicamente van a ver una serie de módulos, bastantes complejidades, pero el plan no es volverlos locos. Al contrario, espero que entiendan la simpleza del mensaje final. Obviamente van a notar lo difícil y lo trabajoso que puede ser la implementación inicial, pero espero también quede claro las grandes virtudes que tienen en implementar un servicio sin papel específico para radioterapia, no solamente un servicio sin papel para la atención clínica. Este es nuestro mapa de ruta, donde vamos a ver generalidades, una descripción de lo que yo a título personal entiendo como un ecosistema, y finalmente el ecosistema que propone Varian, llamado ARIA, y cómo sus múltiples módulos pueden solucionar una serie de problemáticas que no me cabe duda todos nosotros nos hemos visto y nos vemos en el presente enfrentados en nuestra práctica diaria. Bueno, como todos sabemos, la patología oncológica va en franco aumento. Estos son datos americanos y vemos casi 1 millón, más de 1 millón de pacientes nuevos todos los años con casos nuevos de cáncer, 2 millones entre hombres y mujeres. Eso da aproximadamente en algunos países más, algunos países menos, entre 500 y 550 pacientes nuevos por 100.000 habitantes. Solo como terapia inicial, un cuarto de ellos van a necesitar de radioterapia. Así que aquí cada uno puede sacar sus propios cálculos. 100 a 130 pacientes por 100.000 habitantes van a requerir como solo manejo inicial radioterapia por 100.000 habitantes de la población de un país. Es un gran volumen de pacientes y nos somete a un tremendo desafío a cada una de las instituciones que practican la radioterapia, porque en todo el planeta es igual, son instituciones escasas, con profesionales escasos, con máquinas escasas y con muy poco tiempo para echar a andar tratamientos que son dependientes de una adecuada fluidez de los procesos que tienen que desarrollarse.
Aquí tenemos una visión general de la ficha clínica electrónica tradicional, donde tenemos los datos de los médicos, las enfermeras que se registran a nivel ambulatorio u hospitalizado, en la plataforma de los reportes de las imágenes, así como también los cobros y los datos de laboratorio. Sin duda alguna tiene muchos beneficios y por eso ha sido fuertemente implementada en la gran mayoría de los centros de salud que por lo menos a mí me ha tocado trabajar, como por ejemplo que el trabajo es satisfactorio, es fácil de acceder a él, está muy bien correlacionado con los cobros que hay que hacer por las prestaciones, permiten un manejo constante del paciente con todos los datos a la vista y por supuesto el tener todos los datos juntos provee la posibilidad de hacer estudios epidemiológicos y reportar resultados de las instituciones en publicaciones nacionales e internacionales. Ahora bien, el tratamiento en radioterapia tiene ciertas particularidades, que es lo que quiero empezar a reportar ahora. Este es un esquema muy general de cómo yo veo la práctica de nosotros en el día a día, donde tenemos en la evaluación inicial del paciente, la discusión en un comité oncológico y finalmente la definición y la aplicación de un tratamiento. Vamos a hacer ejemplo. Ejemplo de oncología médica. La oncología médica es una disciplina tremendamente compleja y por supuesto la idea de esto es solamente ejemplificar detalles propios de la administración del tratamiento. Cuando uno prescribe una droga, se prepara la droga, se administra la droga y se monitoriza su seguridad y se ve la toxicidad y se sigue adelante. Los personajes que actúan en esto son los personajes habituales, vale decir el médico, la enfermera, el técnico paramédico, son las personas que siempre nos acompañan independiente si estamos en una consulta ambulatoria, si estamos en un procedimiento quirúrgico, etc. El contraejemplo, un proceso detrás de la radioterapia. Este esquema nosotros necesitamos que sea de esta manera para que nuestro tratamiento sea de forma segura y eficaz. Aquí tenemos un poco más ampliado y vemos como ya los personajes que participan no son los mismos. Tenemos por un lado, claro, los médicos, los radiooncólogos, pero participan en elementos clínicos personas que antes no participaban. Los físicos médicos, un personaje especial que son los dosimetristas y también los terapistas, que en el caso de Chile son tecnólogos médicos especializados en radioterapia. Sin embargo, en otros países tengo entendido de que hay profesionales de salud entrenados específicamente para esto y por supuesto no se ven en los flujos habituales de otros planteamientos terapéuticos. El gran problema que tenemos en este complejo flujo que detallaremos en las siguientes diapositivas es que tienen que pasar una serie de pasos en diferentes órdenes y hacer que desde el momento en que empezamos la planificación hasta el momento que nosotros empezamos a tratar al paciente, uno de nuestras grandes némesis se pone presente y es el tiempo, porque todos los tratamientos antioncológicos son dependientes del tiempo y su seguridad, su eficacia y sus resultados finales van a depender de que las cosas ocurran dentro de los plazos que sabemos que son adecuados y de lo contrario, nuestras eficacias, nuestros resultados irán cayendo con el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que puede pasar si nosotros nos atrasamos en el inicio de un tratamiento de un paciente de cabeza y cuello recientemente operado. Significativamente su sobrevida global cae si partimos el tratamiento después versus antes de un cierto plazo. Y ese es un gran problema con el que nos hemos enfrentado diariamente y muchas veces no podemos resolver y muchos pacientes empiezan sus tratamientos complementarios mucho más tarde de lo que debieran y por supuesto con las consecuencias en los resultados que nos toca ver. Entonces acá hay un trabajo de logística muy fuerte que a todos nos toca hacer y ejemplifico de aquí en adelante las situaciones en las que me he visto enfrentado. Partimos con la simulación, tiene sus complejidades. Tenemos que definir cómo va a estar posicionado el paciente, qué aditamentos de fijación va a tener, qué controles podría tener, como por ejemplo control respiratorio. Con eso empezamos la delineación de estructuras de protección y de tratamiento, donde trabajan una serie de personajes como aquí lo estamos viendo. Y aquí, ¿a quién no le ha pasado? A mí se me ha pasado, dependiendo de la maquinaria que ocuparé, de la tecnología que requiere para el tratamiento. Existen diferentes programas que vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí, este programa para un tratamiento de una estructura de cabeza y cuello.
pero quizás este otro software para planificar tratamientos de una enfermedad cerebral e incluso otro para tratar patologías mamarias porque tengo distinta maquinaria con diferentes programas de cálculo y de control de verificación de calidad. Con eso, generalmente, muchos centros hacen controles de calidad de pares y para eso yo tengo una presentación. Es uno de los módulos que más me interesan porque creo que es de lo que imprime mayor calidad en el trabajo del día a día en los centros de radioterapia. Lo pueden ustedes ver en el Congreso Online de Oncología Pediátrica de Cáncer también. Y muy claramente a todos nos ha pasado entender que esto no es un flujo unidireccional, sino que por el contrario pueden pasar incidentes en el camino que nos ven obligados a devolvernos a distintas partes del proceso de tal manera de corregir y volver a encursar un tratamiento que de otra manera sería inseguro e ineficaz. Nuevamente, ¿cómo armamos esta lógica? Varias alternativas. Yo partí estudiando así. Aquí tenemos una tabla manual escrita en una pizarra donde tenemos nombre del paciente, la patología y el estado donde se encuentra su planificación y la fecha de inicio del tratamiento. Esto es muy operador dependiente, manual. Si a mí se me olvida cambiar el estatus del paciente de contorneado a pendiente cálculo, por ejemplo, ese paciente puede quedar semanas sin que nadie se entere de que tenía que pasar al siguiente paso. Alguna vez me ha pasado a mí que sin darme cuenta, escribiendo en un paciente de arriba, se me borra lo que escribí en el paciente de abajo y al intentar corregirlo me salto pasos y todo eso son incidentes que pueden traer graves consecuencias. Un paso más adelante es cuando ya entramos al mundo de las planillas digitales, que tenemos la suerte de que no vamos a poder borrar con el codo sin lugar a duda, pero obviamente vamos a tener que estar atentos porque es una acción operador dependiente. Tenemos aquí, por ejemplo, los datos demográficos del paciente, el estatus en donde se encuentra, si es que está pendiente de la simulación, si está en plan de contorno, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la fecha de inicio de tratamiento, que es siempre nuestra cuenta regresiva que no podemos o no debemos retrasar. Otras personas, otros centros han intentado mantener como una especie de semáforo coloreado para saber si las actividades están al día o no están al día, como por ejemplo contornear un paciente dentro del plazo o tener procedimientos que ya están fuera de plazo y que nos van a retrasar el resto de las acciones que tenemos que seguir. Aquí tenemos un ejemplo en todo esto que reportó una universidad en Australia recientemente y muestra que ellos tenían dentro de su proceso 4 días de tiempo donde los médicos se demoraban desde contornear hasta entregar al paciente para cálculo dosimétrico. Solamente la implementación de esta planilla con colores hizo que el tiempo bajara de 4 días a un promedio de 2 a 2,5 días. Solo una planilla digital coloreada. Posteriormente, unificaron la plataforma de contorno que pudiera exportar a los diferentes TPS de cálculo dosimétrico, de tal manera que pudieran entrenarse, sea más fluido y aquí ante cualquier problema no tenga que volver a contornearse un volumen solo por la necesidad de cambio de maquinaria de tratamiento. Con eso, nuevamente lograron bajar los tiempos de el ya conocido de 2 a 2,5 días hasta 2 e incluso 1,5 días desde la entrega del escáner hasta el inicio del cálculo dosimétrico. Pero es operador dependiente. Puede alguien no mirar, puede alguien equivocarse y no cambiar el estatus en el que se encuentra el paciente. No está exento de problemas porque depende de seres humanos. Y además, no soluciona todo lo que implica el registro manual o digital en otras plataformas, la impresión de textos, el cambio, las exportaciones y por lo mismo todo lo que implica intentar comunicar software que de repente no tienen la capacidad de interpretarse de manera correcta cada uno de estos complejos parámetros y por lo tanto hay que estar haciendo correcciones manuales que no sé a ustedes, pero a mí me ha tocado ver incidentes de radioterapia muy graves producto de pequeños errores momentáneos que nadie hubiera querido que pasara. Así que en resumen, este es un procedimiento de alta complejidad, no cabe la menor duda. Una complejidad en muchos sentidos
mucho mayor que la mayoría de los otros procedimientos médicos que hacemos. Existen elementos que habitualmente no existen en la práctica habitual médica, como por ejemplo el uso de estos aditamentos de fijación, la necesidad de contar con personas como físicos médicos, como dosimetristas, etcétera, que habitualmente no se encargan de labores clínicas, sino que de labores que tienen que ver con laboratorio o mantención de maquinaria tecnológica. Por otro lado, los flujos son tremendamente complejos y pueden viajar en diferentes direcciones, hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo. Ejemplo, por acá, si es que un control de calidad de un plan excelente no logra ser aprobado en las mediciones de la máquina, tiene que volver a planificarse. Suele ocurrir frecuentemente y también es parte de la experiencia que yo he tenido que en el intento de solucionar puntos específicos donde tenemos problemas de control de calidad y tiempo, se empiezan a definir procesos que son redundantes, que a veces quitan eficiencia y que si uno no los planifica bien desde un principio pueden terminar empastando más que ayudando al avance fluido de los procedimientos que tenemos que nosotros desarrollar. Y eso juega en contra, por supuesto, del tiempo y de los resultados que nuestros tratamientos pueden tener en los pacientes. Y finalmente, uno de los elementos que a mi gusto es de los más relevantes es que mientras más operaciones sean operador dependiente de humanos, más posibilidades hay de que se generen errores que no están vistos y que no vamos a poder reparar hasta ver las graves consecuencias que se pueden desarrollar. Así que los elementos clásicos de una ficha clínica electrónica para la práctica médica habitual, a mi gusto, carecen de los elementos básicos de seguridad y eficacia que un centro de radioterapia necesita para actuar de manera correcta en el mundo moderno de hoy. ¿Qué es un ecosistema entonces digital para radioterapia? Esto es una visión personal, es un conjunto de herramientas digitales y por lo tanto sin intervención de papel, donde juntas nos van a ayudar a resolver problemas complejos que nosotros nos vemos enfrentados. Integrar la práctica habitual con los elementos habituales a las particularidades de la compleja planificación de un proceso de radioterapia para cada uno de los pacientes, por más simple o complejo que sea el tipo de tratamiento que nosotros vamos a desarrollar. Aquí entramos de lleno, entonces, a la plataforma ARIA, a este ecosistema que tiene solo como ejemplo algunos de los módulos que están completamente integrados y mi intención es mostrarle cómo esta es capaz de solucionar prácticamente la totalidad de los elementos que estuvimos hablando en la parte previa de la presentación. La idea es que surfiemos por una consulta habitual de radioterapia y cuando abrimos nuestro sistema ARIA, lo primero que vamos a ver es esta, que es nuestra pantalla principal y nuestra pantalla de usuario. Vamos a poder actualizar y ordenar todo como nos parezca más cómodo a cualquiera de nosotros. Y aquí tenemos, por ejemplo, el lugar donde van a venir nuestras actividades, como por ejemplo las consultas de radioterapia. Se va a ver el nombre del paciente, la actividad asociada y, como veremos más adelante, un sinnúmero de elementos que nos van a permitir organizar nuestro día a día, semana a semana y así en forma muy cómoda. Entonces, esta es la imagen de una lista de actividades que, como verán más adelante, están todas rojas y atrasadas y por lo tanto me transforman en un personaje conflictivo en el orden correcto de el flujo de los tratamientos de los pacientes. Todas las actividades que vamos a conversar están asociadas a sus propias agendas, como por ejemplo agendas de consulta, agenda de escáner de simulación, agendas de físico para cálculos de dosimetría, agendas de máquina para cada una de sus sesiones de tratamiento, como tantos otros módulos que pueden interesarnos de que el paciente tenga dentro de su flujo de tratamiento. Aquí tenemos los módulos de la ficha clínica, los datos demográficos y una serie de otros elementos que van a ser fundamentales, como por ejemplo los datos de antecedentes, las alergias medicamentosas, etcétera, etcétera.
Y por supuesto, la parte donde uno escribe la historia narrativa que puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar que lo necesite dentro del ecosistema ARIA. Una vez hecha la historia, lo que hacemos es codificar el diagnóstico, que lo tenemos acá codificado, y también tenemos codificado el TNM que nos va a permitir tener acceso a los datos de manera segura, eficiente y sin pérdida de pacientes por patología para todo lo que implique revisiones, publicaciones y cualquier otro elemento con lo que queramos enfrentarnos. Aquí ya empiezan los módulos específicos de radioterapia, donde nos enfrentamos a la plataforma de prescripción. Aquí el ejemplo es un paciente que se va a prescribir un tratamiento de radioterapia holocránea, el tipo de volumen que vamos a ocupar, la técnica, la energía, todos los demás elementos, como por ejemplo algunos elementos que queramos nosotros escribir, algunas dosis de protección que queramos optimizar, algunos otros órganos que queramos revisar y cualquier otro elemento que queramos tener en una comunicación directa con el dosimetrista sin acercarse y sin hablar con él y decir, a mí me gustaría que este órgano se escribe y la comunicación es fluida y directa. Más interesante todavía es la posibilidad de crear tablas, templates con las patologías y la forma en que nosotros queremos tratarla. Es propio de cada centro y conlleva la definición de la dosis a tratar, de los órganos de riesgo y sus limitaciones y cualquier otra información que creamos relevante, de tal manera que una vez que uno carga este plan de tratamiento, el dosimetrista le llegará toda la información que nosotros necesitamos que tome en consideración sin haber cruzado una sola palabra, sin haber caminado un solo paso, sino que simplemente desde este ecosistema que sirve para que nos comuniquemos fluidamente entre todas las partes de este complejo algoritmo que cada uno de los pacientes tiene que pasar. Aquí está algo que pasó recientemente, que en el Lancet Oncology de hace un mes atrás se hizo un metaanálisis sobre diferentes fraccionamientos en un cáncer de vejiga. Y lo que se describió es que el hipofraccionamiento moderado era aparentemente bastante mejor en varios aspectos que el fraccionamiento estándar. Por lo tanto, nosotros podemos modificar ese template, podemos estandarizar nuestra práctica como servicio y evitar que haya una gran dispersión en diferentes prescripciones, diferentes valorizaciones de órganos de riesgo y, por supuesto, diferentes riesgos y beneficios para cada uno de los pacientes y hacer esto algo mucho más estandarizado y menos operador dependiente. Ahí lo arreglaríamos. El siguiente paso es transformar este complejo esquema en la realidad del paciente que tenemos. En la experiencia mía, se diseñaron esquemas específicos para braquiterapia, para intensidad modulada, para tratamientos paliativos e incluso para tratamientos de urgencia que tienen que hacerse dentro del mismo día con pasos que deben cumplirse precisos, horas y usuarios, de tal forma de que el día del diagnóstico yo pueda tratar la primera sesión, por ejemplo, de una compresión medular, sin tener que hablar con nadie ni explicar nada, porque está todo digitalmente diagramado, como lo veremos ahora en adelante. Uno carga en el área del paciente de esto que se llaman las vías clínicas, el conjunto de tareas, que en este caso son 10 tareas, para que se organicen en forma secuencial en el flujo correcto de inicio de un tratamiento de un paciente. Hay gran detalle sobre cómo se hace esto en la misma presentación que les hablé previamente del Congreso de Oncología Pediátrica, con detalles que en este momento exceden los objetivos de la presentación. Y aquí es como se ve.
Vemos cómo el módulo de contorneo sigue al diseño del plan de tratamiento, a la revisión, a la evaluación en un comité oncológico y a la aprobación del plan y los siguientes pasos. Si los pasos previos no se cumplen, los pasos posteriores no están disponibles y, por ejemplo, no tengo forma de aprobar un plan si es que previamente el comité no lo aprobó. Esta acción, como por ejemplo la aprobación de tratamiento, no existe agendado en ningún lado porque solo se agenda cuando se completó la actividad anterior. Aquí se ve cómo las tareas tienen usuarios específicos y plazos específicos, que si no se cumplen, cambiarán de color y lo veremos así en nuestras agendas personales, también como cualquier jefe de servicio, físico u otra persona que quiera ver el estatus de todos los pacientes en la clínica, como por ejemplo hacer la búsqueda todos los pacientes con contornos atrasados, todos los pacientes con controles de calidad de tratamientos IMRT que no se han hecho a tiempo. De tal manera de hacer un control y una gestión global, no solamente basado en el paciente personal. Así es como vamos a ir llenando, se va a ir llenando en forma automática nuestra pantalla principal con diferentes actividades al día o atrasadas, con nuestra agenda personal, si es que eso queremos ver, o la agenda de tratamiento de un paciente en particular, o la agenda de citación de los pacientes a simulación. Vemos aquí, como se nota, un paciente que tiene la actividad de contornear con su fecha límite, su foto, su nombre. Y al pinchar esta actividad, accedemos inmediatamente, sin salirnos de la plataforma, al módulo de contorneo con todas las herramientas que aquí ven. Considero mucho más interesante lo que se ve acá, que nosotros como organizadores de un servicio podemos gestionar una lista de tareas que deben ser cumplidas, de tal forma de no verse enfrentado a contornos mal delineados, y solamente cuando ellas están listas, tenemos que dar término a la actividad para que en el flujo clínico se vea un avance hacia la disponibilidad de la siguiente actividad. Como es aquí, la presentación en el comité científico de la clínica que nosotros estamos actuando. Una vez que pinchamos ahí, también, como todo esto es un ecosistema, se accederá a la pantalla de revisión de la dosimetría y de los contornos. Somos capaces, como hicimos template de las patologías, de tener cargados los objetivos del plan, tanto de cobertura de nuestras áreas de tratamiento como de la protección de los órganos de riesgo, que además, si se cumplen o no se cumplen, estarán coloreadas con verde o rojo, lo que facilita muchísimo la interpretación de los histogramas dosis-volúmenes y las valoraciones de los diferentes riesgos de nuestros órganos y lo que queremos cumplir, lo que no queremos cumplir y, por supuesto, lo que somos capaces de sacrificar con el fin de intentar obtener el mejor objetivo terapéutico. Acá se definen las coberturas de los PTB. En este caso es lo que decidimos nosotros, pero también algunos centros querrán también definir sus coberturas de sus CTB, de sus ITB. Y aquí en grande vemos cómo se detallan de igual manera los órganos de riesgo, donde definimos dosis y definimos la función y los valores objetivos. Y como vemos, en estricto rigor, fácilmente, en una fracción de segundo, notamos cómo este plan cumple todos los criterios de los órganos de riesgo y no tenemos que hacer ningún otro chequeo para darle curso al tratamiento que creemos. También puede pasar que en el comité no se acepte el tratamiento propuesto y por lo tanto existen todas las formas para diseñar en forma automatizada el recálculo del tratamiento y la vuelta al comité que siempre va a ser necesario antes de la aprobación del plan, que por ejemplo al estar en blanco no es disponible. Si yo quiero aprobar un plan que está en blanco, antes de que este verde se transforme en azul, no podré, porque es un control de calidad independiente de la acción humana y es para la seguridad del flujo correcto de los pacientes.
Pero cuando está todo bien y ya pasamos el comité, ya podemos aprobar el plan, también con sus usuarios, también con sus tiempos definidos. Y finalmente, antes de iniciar el tratamiento, actividades que son de otros usuarios, como por ejemplo el físico médico, integrado al esquema completo de la vía clínica, con sus plazos, hacer el DQA o QA, como le quieran llamar, para luego iniciar el tratamiento. El físico podrá acceder dentro de la plataforma, del ecosistema, a su herramienta para hacer la medición de los cálculos y aprobar finalmente el tratamiento. Y por supuesto, dentro de la misma plataforma tenemos la consola de tratamiento con todos los datos integrados de historia clínica, con sus respectivas autorizaciones a diferentes usuarios, las mediciones de DQA, las imágenes de control de calidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, el paciente empieza el tratamiento y tenemos que evaluar cómo van avanzando los diferentes parámetros que nosotros controlamos todas las semanas. Ver cómo avanza, ver si está bien posicionado, si alguna sesión tuvo algún incidente importante, entre tantos otros elementos que podríamos nosotros analizar frente al paciente. Pinchamos nuestra actividad de control semanal y nos encontramos con la página del tratamiento del paciente con gran cantidad de elementos que nos facilitan en solo una pantalla revisar todo lo que necesitamos. Cuántas sesiones en total, cuántas sesiones se han hecho, en cuáles se le han tomado imágenes, acceder a esas imágenes y ver la fusión, aprobarla, desaprobarla y decir hacia dónde se tiene que corregir, revisar si toda la dosis se dio o si hubo un incidente. Si hubo un incidente, se corta la luz y no se pudo entregar toda la sesión, está registrada hasta la última milésima de segundo cuánto sí, cuánto no y las alternativas para la corrección. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos pacientes que tienen sesiones todavía no dadas, sesiones suspendidas e imágenes que podríamos evaluar, solo a título de ejemplo. Así que, para terminar, un ecosistema digital para la radioterapia, por supuesto, es un conjunto de herramientas digitales complejas, integradas, para resolver problemas complejos como lo que nosotros nos vemos enfrentados en el día a día. Algunos reportes, porque hay instituciones que ya tienen experiencia. Tenemos este reporte conjunto de Australia y de Inglaterra, donde hicieron una primera fase de pasar de papel a no papel, con ARIA y todo su ecosistema, y cada uno de los registros que midieron sobre el registro de tratamiento, la historia y las imágenes, todas redujeron su tiempo en forma tremendamente considerable. Así como también los gastos asociados en una serie de elementos que son resueltos cuando uno ya tiene todo un ecosistema integrado y no tiene que estar ocupando gente extra para poder resolver problemas que se pueden resolver en un solo software. También otra experiencia en donde se les preguntó a los funcionarios de salud qué opinaban de este nuevo flujo y de este nuevo sistema integrado. Se preguntó a radioterapeutas, a terapeutas, a enfermeras, a administrativos y físicos. Varios módulos. ¿Es más seguro para el paciente? La mayoría opina que definitivamente sí. ¿Asegura una seguridad, valga la redundancia, en el flujo complejo de pasos que tiene que seguir el paciente? Definitivamente sí. ¿Hay más tiempo para hacer otras actividades, como por ejemplo, consideramos que tenemos más tiempo para el paciente si no nos dedicamos tanto a la parte organizativa? Definitivamente sí. ¿Nos ayuda a cumplir las metas del día a día en nuestra práctica profesional independiente de quiénes seamos los que estamos participando? Absolutamente. Así como también nos permite estandarizar nuestra práctica y asegurar la equitatividad de nuestros tratamientos y del trabajo de todos los profesionales de salud. Muy de acuerdo todos. Así que para concluir, las últimas palabras, un ecosistema digital para radioterapia nos permite tener orden, consistencia en nuestras decisiones, seguridad, un control absoluto de cada uno de los procesos, tanto
para mí como profesional individual, como para quienes organizan nuestro trabajo, como los jefes de servicio, como los jefes de unidades, donde pueden tener a un clic de distancia todos los elementos necesarios para definir quién está a tiempo, quién está atrasado, por qué y cómo hacer para solucionarlo. Y finalmente el registro de datos en forma digital y unificada nos permite hacer una gran cantidad de manejo de información, tanto para el uso del paciente en cuestión, en su seguimiento, como para reportes en publicaciones, en cuentas públicas de las instituciones, como tantos otros ejemplos. Así que, sin lugar a duda, en mi experiencia personal, es solo un ticket de ida. Es imposible imaginarse un trabajo con la calidad que permite un ecosistema digital sin tenerlo. Imposible. Así que les doy las gracias por la paciencia, por el interés. Espero que les haya resultado informativo y por supuesto bienvenidos si es que quieren hacer llegar preguntas a través de Cáncer, a través de Varian. Yo encantado en contactarme con ustedes y poder seguir creciendo como grupo, como colegas, como amigos, en esta súper aventura, súper tecnológica y súper interesante por el bien de los pacientes, de la comunidad y por supuesto